Hola estudiantes de microeconomía. Seguimos en el capítulo de competencia perfecta. Ahora estudiaremos el tema de la decisión de producción de la empresa. Recordemos que el objetivo de la empresa es maximizar sus ganancias. Por consiguiente, la empresa producirá en el nivel que maximiza la ganancia total. De tal manera que la empresa calcula su ganancia a través de la resta entre ingresos totales y costos totales. Ahora pasemos a utilizar dicha fórmula con un ejemplo. El ejemplo nos presenta un cuadro y en este cuadro se reportan las cantidades vendidas y el ingreso que se obtiene con cada cantidad vendida. Además, también nos muestra de antemano los costos totales correspondientes a cada cantidad vendida. De tal manera que cuando se venden 0 cantidades, el ingreso total es de 0 y el costo total sería de 22, dado que a pesar de que no se produzca, existen costos fijos que la empresa debe de asumir independientemente del nivel de producción. Cuando se produce una cantidad y ésta se vende, el ingreso total es de 25 y los costos totales serían de 45. Si observan detenidamente, los ingresos totales se incrementan en 25 cada vez que se vende una unidad más del producto, mientras que los costos totales, si bien se incrementan, este no es el mismo para cada nivel de producción. Esto debido a la ley de los rendimientos decrecientes de los factores, la cual se estudió en unidades anteriores. Dicho esto, pasemos a calcular la ganancia total de la empresa en cada una de las distintas cantidades vendidas. Cuando se venden 0 cantidades, la ganancia total de la empresa es de menos 22, puesto que la ganancia se determina utilizando el ingreso total y restándole los costos totales. Por eso nos da un valor negativo, puesto que el ingreso es de 0 y los costos son de 22. Si calculamos la ganancia cuando la empresa vende solamente una unidad, esta será de 20. Y así sucesivamente. Si observamos la ganancia total de la empresa en cada una de las cantidades que se vendieron, notaremos que la ganancia máxima ocurre cuando se venden y producen 9 unidades. Como consecuencia, esta empresa debe producir y vender 9 unidades para obtener la ganancia máxima. Otra observación interesante que podemos encontrar en este cuadro es que cuando esta empresa produce entre 5 unidades y 11 unidades obtiene una ganancia positiva, mientras que al producir 4 unidades y 12 unidades su ganancia es nula, y en caso de llegar a producir otra cantidad que no sea de las anteriores obtendrá una ganancia negativa. Dicho esto, pasemos a graficar este cuadro. Bueno, como podemos ver, este gráfico contiene los trazos de la curva del costo total y del ingreso total. Al observar las cantidades de producción de 0 al 3, notaremos que la curva del costo total está por encima de la curva del ingreso total. Por lo tanto, en esta zona se obtiene una ganancia económica negativa. Con 4 unidades, la curva del costo total
y la curva del ingreso total se interceptan, por lo tanto son iguales y la ganancia económica es nula. En el rango de 5 unidades a 11 unidades, la curva del ingreso total es superior a la curva del costo total. Por lo tanto, en esta zona existe una ganancia económica positiva. Con 12 unidades, la curva del ingreso total y la curva del costo total se intersectan. Por lo tanto, la ganancia económica es nula. Por último, con 3 unidades, la curva del costo total es superior a la curva del ingreso total. Por lo tanto, existe una ganancia económica negativa. Pero ¿en dónde va a producir la empresa? La empresa va a producir en el punto donde el ingreso total sea superior al costo total y además se presente una brecha más amplia entre estas dos curvas. Por lo tanto, si observamos el gráfico, nos daremos cuenta que esta zona donde el ingreso total es superior al costo total, de ahí debería de ubicarse ese punto, y más específicamente donde la diferencia entre las curvas es más pronunciada, y esto es cuando la cantidad es de 9. Ahora pasemos a graficar la ganancia total. Si graficamos la ganancia total, quedaría de la siguiente forma, donde en las primeras cantidades la ganancia será negativa, posteriormente nula y después pasa a ser una ganancia positiva y de nueva cuenta será nula para finalmente ser negativa. Recordemos que la empresa va a producir en el punto donde se maximiza la ganancia y este se da donde la curva de la ganancia total alcanza su punto más alto, y esto ocurre cuando se producen 9 unidades, alcanzando una ganancia de 42. Ahora estudiamos cómo determinar la cantidad a producir aplicando el análisis marginal. Para ello hay que recordar que la empresa va a producir la cantidad que le maximice su ganancia. Anteriormente se mencionó que esta cantidad de producción se da cuando el ingreso total es superior al costo total y la diferencia entre ambos es la más prolongada. Pero con el análisis marginal simplemente deberemos de identificar la cantidad que permite la igualdad entre el ingreso marginal y el costo marginal. Dicho esto, pasemos a estudiar esto último utilizando el siguiente cuadro, el cual muestra la cantidad vendida, el ingreso total y el costo total para cada una de las diferentes cantidades vendidas. Ahora pasemos a determinar el ingreso marginal. Recuerden que el ingreso marginal se calcula a través del ingreso total y el cambio de este con respecto a la cantidad vendida. Es decir, que para calcular el ingreso total necesito utilizar dos valores de referencia. Para el primero, como voy comenzando, es imposible calcular el ingreso marginal, dado que no tengo cantidades previas. Pero una vez de pasar de 0 cantidades vendidas a una cantidad vendida, es posible determinar el ingreso marginal, y este será el cambio en el ingreso total entre el cambio en la cantidad vendida, lo que sería 25 entre 1, y esto es 25. Para el siguiente, el cambio en ingreso total, que es de 25 a 50, lo que sería 25.
entre el cambio en la cantidad vendida. 2 menos 1, y esto es 1, por lo tanto es 25, y así sucesivamente. Para determinar el costo marginal, recuerden que se utiliza el costo total, más específicamente el cambio en el costo total y el cambio en la cantidad vendida o producida, de tal forma que el ingreso marginal para el primer nivel será indeterminado, puesto que no se puede calcular al no presentar datos previos. Aunque cuando pasamos de una cantidad de 0 a una cantidad de 1, el costo total pasa de 22 a 45, y esto nos da un costo marginal de 23. Para el siguiente sería el cambio en el costo total, es decir, pasa de 45 a 66, y el cambio en la cantidad producida, de 1 unidad a 2 unidades. Por lo tanto, la diferencia en el costo total es de 21 y la diferencia en la cantidad vendida es de 1. 21 entre 1 nos da 21. Y así sucesivamente. Como podemos apreciar, el ingreso marginal es constante, siempre es el mismo, independientemente de la cantidad vendida, mientras que el costo marginal comienza disminuyendo, pero posteriormente aumenta cada vez más. Bueno, habíamos dicho que para obtener la cantidad que maximiza la ganancia, deberíamos de igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Pero si observamos detenidamente la serie de ingreso marginal y la serie del costo marginal, no encontramos en sí una coincidencia, dado que el ingreso marginal como el costo marginal representan el cambio entre valores y no son una cantidad para un valor determinado. Por esta razón, pasemos a utilizar un gráfico. Si graficamos el ingreso marginal, este será una línea recta, mientras que el costo marginal comienza a descender conforme aumentan las cantidades, pero posteriormente comienza a aumentar y cada vez su aumento es mayor. También se mencionó que la empresa va a producir la cantidad que maximiza su ganancia, y esta se da donde la curva del ingreso marginal intersecta con la curva del costo marginal. Como podemos ver, la intersección ocurre en este punto. Si proyectamos este punto hasta el eje de la cantidad producida, encontraremos que la empresa debe de producir 9 unidades para maximizar su ganancia, puesto que cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, se obtiene la ganancia económica máxima de la empresa, mientras que cuando la curva del costo marginal es menor a la del ingreso marginal, un aumento en la producción incrementa la ganancia. Como se puede ver en esta parte, la curva del ingreso marginal es superior a la curva del costo marginal. Por lo tanto, nosotros podemos incrementar la producción para obtener una mayor ganancia, hasta llegar al punto donde maximizamos la ganancia. Sin embargo, cuando el costo marginal es superior al ingreso marginal, si seguimos incrementando la producción, nuestra ganancia se reduce.